David saluda por acá, nos envía un saludito desde New Jersey, saludos para Mauro y también por acá nos envía un saludito Gonzalo Carrera, saludos Nelson, Mauro, felicito la frontalidad. Ok, entonces sí, básicamente es eso, pero Mauro, en este poco tiempo, 2 meses, ¿cómo has visto la evolución del presidente? Muy aparte del tema de la seguridad, que justamente leía el dato de alguien de la universidad, no sé si era Central, que analizaba precisamente el tema de la inseguridad y decía que pueden incluso los grupos estar relegados precisamente por la presencia de los militares, pero que eso no significa que se hayan acabado. Es más, estaba leyendo un reporte en donde irónicamente el hecho de que la militarización y el corte de comunicación haya hecho que grupos que lideraban bandas dentro de las cárceles se hayan opacado, ha hecho que por otro lado las bandas que no tenían los líderes en las cárceles, en las calles, se fortalezcan en vista de que estos grupos van cayendo, otros van evolucionando. ¿Cómo ves el tema, además de otros temas? O sea, porque estamos solo hablando de seguridad, 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 pero nos está clavando menos presupuesto en la educación, menos presupuesto en la salud y una avalancha de cosas que se le vienen. A ver, mira, son 2 meses de gestión de gobierno. Parto por reconocer algo, para que la gente no diga, es que como el Mauro tiene una visión No, progresista o es de claro. izquierda, entonces por eso es que él no quiere reconocer ciertas cosas. No, de ninguna manera. Parto reconociendo que el presidente Noboa tiene altos índices y números de popularidad, de aprobación. Eso es innegable, no solo por lo que las encuestas han dicho, sino porque se percibe en el ambiente, en la conversación cotidiana, con amigos, con conocidos, en el transporte público, en el trabajo, etcétera. Se percibe eso, ¿sí? Cierto aire de respaldo, de legitimidad popular. ¿Por qué puede ser esto? Básicamente por esta decisión que él tomó de invocar la causal de conflicto armado interno, que a su vez le permitió, mediante el estado de excepción, sacar a los militares y militarizar la sociedad. ¿Sí? La gente estaba viviendo en un clima de shock, sigue viviendo en un clima de miedo, de terror, de espanto, principalmente en muchas provincias de la costa, y esta salida de los militares y en la forma en que salieron, evidentemente le dio respaldo popular a Daniel Noboa. Claro, al menos las Esto ha primeras sido semanas. aplaudido por prácticamente toda la sociedad. ¿Por qué? Porque los policías evidentemente no podían. Y es triste decirlo, y te lo digo igual por enésima vez como hijo de policía, porque mi madre Claro, fue suboficial primero, era policía de tropa, de la policía del pueblo, hablemos así, porque ella no era oficial. Pero la policía se vio desbordada por muchas razones, no por culpa de sus miembros, claro, sino porque no tienen armamento, no tienen capacitación, les han maltratado, no les han comprado chalecos, etcétera. totalmente. Recién les dotaron de chalecos nuevos hace, ¿qué? 15 días, me parece. Entonces, claro, la necesidad obligó a que salgan los militares. Los militares salen con todo y evidentemente esto le da legitimidad a Daniel Noboa. Creo que él aprovecha ese golpe. Fue un golpe mediático súper potente. A partir, hay una ruptura, me parece. ¿Ya? Hay un antes y un después en el gobierno de Noboa durante estos 2 meses, luego del asalto y secuestro de los trabajadores en TC Televisión. Claro, de ahí fue. Y hay un punto de quiebre. Creo que no se puede analizar el gobierno de Noboa sin mencionar ese hecho. Cuando se da eso, ¿sí? Creo que toda la población entra en crisis y dice, no, aquí está en juego la supervivencia de la república, de la comunidad, de la Claro, nos vamos a la sociedad. guerra. Presidente, saque a los militares. Saca a los militares, invoca este discurso belicista de guerra. Creo que hay que reconocer también que comunicacionalmente se han manejado súper bien. Yo creo que ahí la materia gris es Isurieta. No hay que olvidarse que Isurieta es profesor titular de la George Washington University y él ha asesorado, pero candidatos y campañas electorales, pero de las más potentes, empezando por Estados Unidos, lo cual es cosa seria esa, ¿no?
Entonces me parece que ahí fueron muy astutos, ¿sí? Porque utilizaron el miedo, el pánico de la gente para movilizar a las masas. Y para que con ese miedo, con ese shock social, la gente valide que salgan los militares. Y esto tal vez es lo más preocupante. Y sé que es un comentario impopular lo que voy a decir, pero debo decirlo porque aunque la mayoría esté de acuerdo, cuando uno tiene principios y valores, uno, aunque sea contracorriente, tiene que decir las cosas como uno piensa. De todo esto, lo que a mí más me preocupa es que este discurso belicista de guerra sí ha permitido también que se expanda un discurso súper violento en la sociedad, donde la mayoría está legitimando cualquier abuso, Claro. cualquier arbitrariedad. Yo no digo, y quiero ser enfático una vez más, y el domingo lo dije en la posta, quiero ser enfático. Yo también estoy de acuerdo en que los militares hayan salido, porque creo que la policía no podía, sinceramente no podía, ¿ya? Pero a lo que no puedo estar de acuerdo es a que los militares empiecen a torturar, no digo que todos, no digo que todos, pero algunos empiecen a torturar, a infligir tratos degradantes, humillantes, que empiecen a dar de planazos y que dejen marcas execrables en el cuerpo de alguien que ya está sometido. Si es un delincuente y ya está sometido, no tienes necesidad de torturar. Como lo que pasó en TC, ¿no? Porque si eso pasa con esos delincuentes de los barrios populares, entonces uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué al dueño de todo ese arsenal en Cumbaya no le cayeron a planazos igual? Claro. ¿O por qué al dueño de la finca de Vinces hasta ahora no le encuentran y No quieren decir encontraron tampoco. un solo paisano ahí cuidando 20 toneladas de droga que valen más de $1.000 millones? Y a ese paisano, ¿por qué no vimos que le daban de planazos? Y no estoy diciendo que así se debe actuar. Claro, sino Lo que digo que, es claro, yo entiendo. la comparación, sí me explico, o sea, Sí. porque tú empiezas a decir, y esto es lo que a mí sí me causa dolor, porque creo que esto descompone la sociedad, destruye el tejido social, porque genera mucho resentimiento. ¿Y en quiénes genera resentimiento? Los estratos populares, Que luego se genera en más en el violencia. pueblo. Pero claro, pues no ves que dicen, los estratos populares dicen, ve cómo vienen a darnos palo, planazos, ve cómo a ese pelado que capaz cometió un delito, ese adolescente, al que le hicieron que él mismo se raspe, no sé cómo El tatuaje, sí. llamarlo, en los tatuajes, ensangrentado el pecho, ¿sí? Capaz cometió un delito, era un adolescente infractor. Bueno, tenían que llevarlo y ponerlo a Tienen que órdenes de la llevárselo autoridad y competente. aplicarle la ley, claro. Pero la gente de los barrios populares ven eso y en cambio ven por las noticias que al de Cumbaya ni le nombraron, ni le sacaron la imagen, ni sabemos quién mismo es, ni quién es el dueño de la casa, no pusieron el rostro, no le trataron de delincuente, sino de presunto delincuente y que es un empresario. Entonces, eso se genera o provoca resentimiento, frustración. Y en el mediano y largo plazo, nuestro tejido social va a quedar mucho más averiado. Y, Porque los de abajo van a decir, mira cómo nos vinieron a tratar a nosotros y mira cómo tratan a los mismos claro. que cometen delitos de otra manera. Entonces, eso es lo único que yo cuestiono ahora, que no es una cosa menor tampoco, pero repito, yo apoyo que la fuerza pública actúe con mucha fuerza, con determinación. Si es que un delincuente, cierro con esto, para que quede absolutamente claro el punto, Nelson, perdona si Ya. me he alargado No, demasiado, tranquilo. quede claro el punto. Y la gente que nos está mirando. Si un delincuente, por ejemplo, si un terrorista, si un narcotraficante se resiste y no quiere someterse a la fuerza pública, saca un arma y se enfrenta a la fuerza pública, tendrá que actuar la fuerza pública, pero por Claro, pues. supuesto. Claro. Y la fuerza pública no es que le tiene que lanzar miel de abeja, ni agua de rosas, ni claveles. Evidentemente la fuerza pública tiene que hacer uso de la fuerza letal. Y cuando digo fuerza letal es dar de baja a ese delincuente o a ese terrorista. Pero si ese mismo delincuente o terrorista ya está sometido y ya evidentemente no quiere exponerse y ya él Se entrega. ha cedido, entrega las armas, evidentemente no hay por qué torturarlo.
Eso es lo único que debe quedar claro, porque el día de mañana puede ser el hermano de cualquiera de quienes nos están mirando, el hijo de cualquiera de quienes nos están mirando, porque se pueden cometer demasiados excesos con el uso abusivo o arbitrario, extralimitándose en el ejercicio de las funciones.